contestó fue tal, donde se le dijo, si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan y conserva tu vida. Se apeló al instinto de conservación. Y luego fue puesta a prueba su alma también. Es decir, por medio de la pasión dominante del alma, que es la manifestación de la personalidad. A este nivel, todos nosotros deseamos revelar con desesperación lo que somos. Eso es una necesidad vital. Mostrar de lo que somos capaces, o como diríamos mejor, de cómo expresarnos. Ahora, este es el impulso que es la función principal del alma humana, mis amados. Y yo debo recordarles que fue durante esta prueba cuando nuestro Señor fue llevado hasta la cima misma del templo y le fue dada la oportunidad de tirarse desde la cima del templo y de esa manera ganarse el aplauso de todo Israel. Fíjense qué tremenda tentación, humanamente hablando. Y finalmente fue tentado en el aspecto más esencial y profundo que tiene todo ser humano, que es el espíritu. Es el espíritu. Mis amados, la pasión dominante del espíritu es la adoración. La adoración. Fíjense que el espíritu está siempre buscando algo que adorar. Y por eso es por lo que el hombre siempre es esencialmente religioso. Ustedes pueden ir a cualquier tribu de indígenas perdidas en la selva, que nunca han escuchado de nada y sin embargo tienen ese deseo de adorar a algo superior. Está en el corazón del ser humano, porque nuestro espíritu anhela ardientemente y clama por un ídolo, clama por alguien a quien seguir, por un héroe, por algo que adorar. Eso es natural en el ser humano. Fue a este nivel que el demonio vino al Señor Jesucristo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Pero la respuesta de nuestro Señor fue muy clara, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis amados, de modo que pasó la prueba el Señor Jesús, pasó la prueba y se reveló a sí mismo total y adecuadamente como el hombre que Dios deseaba que fuera. Esa fue la prueba de Jesús. Y eso es el Evangelio de Mateo. En el Sermón del Monte, Jesús presenta la necesidad de demostrar si somos capaces de pasar por la misma prueba que pasó el Señor Jesucristo. Ahora, todos los que conocemos el Sermón del Monte sabemos muy bien que a menos que hayamos nacido de nuevo, es imposible cumplir con los requisitos del Sermón del Monte. Y esta es la historia esencial del Evangelio de Mateo. El Rey de Dios vino al mundo, se ofreció a sí mismo como Rey de Israel, en primer lugar. Primero a nivel físico y a continuación a nivel de su propia alma. Y cuando fue rechazado en estos dos sentidos, pasó al ámbito de algo más misterioso del espíritu humano. Y esta es la parte más preciosa de todo. Porque en la oscuridad y el misterio de la cruz, mis amados, realizó la obra redentora que ganaría de nuevo al hombre para Dios, en cuerpo, en alma y en espíritu. Por lo tanto, la redención comienza siempre con el espíritu. Y es por eso que la obra de Cristo se realiza en nuestros corazones de una manera tan ejemplar, tan especial. Porque aunque nos sintamos atraídos a un nivel corporal para que supla nuestras necesidades físicas, y eso es lo que muchas veces hacemos, Señor, necesito dinero, necesito comida, necesito ropa, aunque necesitemos, nos sintamos atraídos a eso, aunque nos sintamos atraídos al nivel del alma por la necesidad que tenemos de expresarnos a nosotros mismos y de mejorar nuestra situación, no nos transformará realmente hasta que no nos hayamos entregado por completo en espíritu, en cuerpo y alma, que es la situación básica de la adoración a Dios.
Como ya hemos visto, el primer ministerio comenzó en el capítulo 4, con la señal arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y luego viene el Sermón del Monte, donde tenemos la presentación del rey y las leyes de su reino, ¿no es cierto? Y esto abarca el resto de los capítulos 4, 5, 6 y 7. Y allí vemos las normas del reino en el Sermón del Monte, con un gran énfasis sobre la vida física, ¿no es cierto? Estos mensajes son los más penetrantes y los más incisivos que jamás fueron presentados a los seres humanos. Y se dirigen a nosotros desde el punto de vista físico, material, el punto de vista material de nuestra vida. Porque acá se tratan, por ejemplo, dos pecados que son netamente físicos, el adulterio y el asesinato. La vida de Dios se nos ofrece como ejemplo en el ámbito de las ofrendas y en el ámbito del ayuno, por ejemplo, que también son actos físicos, ¿no es cierto? Se nos ofrece a Dios como uno que se interesa y nos ama tanto, que no tenemos necesidad de preocuparnos por el mañana, no tenemos necesidad de preocuparnos qué comeremos o con qué nos vestiremos o cuáles son las preocupaciones que tenemos, porque son todas preocupaciones a nivel físico. Pero nuestro Señor está diciendo, si me recibís a mí como vuestro Rey, descubriréis que soy la respuesta a vuestras necesidades físicas. Se nos ofrece a sí mismo a ese nivel, ¿no es cierto? Ahora, a esto le sigue una sesión sobre los milagros que aparecen en los capítulos desde el 8 hasta el 12. Son los milagros del reino, por así decir. Y estos son ejemplos de las ventajas que que el Señor puede concedernos a nosotros en el aspecto físico, por ejemplo. Aquí no hay una manifestación espectacular, sino una representación del poder del Señor sobre todo lo que afecta al cuerpo. La enfermedad, los demonios, la muerte, ¿no es cierto? Y la autoridad que tiene en este ámbito es la autoridad de un rey. Y a su vez, esto va seguido de una sección de parábolas preciosas acerca del reino, donde el rechazo del reino se declara de forma misteriosa. Y aquí es donde vamos a entrar en algo más serio. Porque es evidente, incluso antes de este tiempo, que la nación de Israel va a rechazar la oferta que hace el Señor de sí mismo como rey en el aspecto físico, ¿no es cierto? O por lo que aparece una palabra nueva en el Evangelio de Mateo, y la palabra es la palabra ay. Fíjense, por ejemplo, ahí dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de los que no creyeron. Son palabras muy solemnes. Ay de los que no creyeron. Jesús juzga a la nación en este sentido. En el capítulo 13 aparecen los misterios del reino en forma de parábolas que ocultan la verdad en forma de símbolo. Cuando ustedes leen las parábolas de Jesús, realmente es todo simbólico. Usted tiene que entenderlo. Y a continuación nosotros tenemos una sección de instrucción para quienes desean creer y están dispuestos a recibirlo. Y por cierto que toda esta sección, empezando con el capítulo 13, versículo 54, hasta el capítulo 16, versículo 20, tiene que ver con el pan, la parte física otra vez. Está la alimentación de los 5.000 en el capítulo 14, por ejemplo. Está aquello que contamina al hombre, ¿no es cierto? No es lo que entra, sino que sale, en el capítulo 15. Y luego el incidente de la mujer que vino a Jesús y le pidió, aunque sea las migajas que caían de la mesa, y él le dijo, el pan pertenece a los hijos del reino, les dice Jesús. Tenemos también allí la alimentación de los 4.000 en el capítulo 15, y luego tenemos la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos en el capítulo 16. En otras palabras, empezando con el capítulo 16, verso 21, tenemos el segundo ministerio de nuestro Señor a la nación,
Y en esta ocasión es en el aspecto del alma. Y se está ofreciendo precisamente en este aspecto. Por eso su primera revelación la hace solo a sus discípulos y a continuación se lo hace a toda la nación. Y todas son parábolas que lo presentan como el rey que tiene derecho para mandar, tiene derecho para determinar el carácter de las personas, ¿no es cierto? Y en esta ocasión no se dice nada acerca de la vida física que ya hemos estado viendo, sino más bien del alma de las personas. Por eso la pregunta es, ¿están dispuestos a seguirle, a dejar que Él los moldee y a que de alguna forma en su vida cambie sus personalidades? Y esa es la pregunta que nos hace también a nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguirle? ¿Estamos nosotros dispuestos a que Él nos moldee, a que Él transforme nuestra personalidad? ¿Saben? Después de eso no pasa mucho tiempo antes de que nos encontremos a Jesús con la entrada triunfal en Jerusalén, donde viene en cierta medida a juzgar a la nación. Entra en el templo, ustedes recuerdan, detiene las ofrendas, saca a los vendedores del templo, ¿no es cierto?, en una forma muy especial, casi violenta, y luego aparece, escuchamos la palabra ¡ay! Otra vez. Y en el capítulo 23, 13 dice, ¡ay de vuestros escribas y fariseos hipócritas! Y a lo largo de todo el capítulo suena una y otra vez la palabra ¡ay! Y a esto le sigue una sección en los capítulos 24 y 25, en los que tenemos de nuevo instrucciones para el remanente sobre qué hacer hasta que el Señor Jesús vuelva otra vez. Y esta es una parte muy linda porque revela cómo se va a desarrollar la historia mundial. Revela además lo que va a suceder en los años subsiguientes. Ustedes leen Mateo 24 y tienen un montón de información allí. Cómo las fuerzas de las tinieblas van a coger al pueblo, a tomar al pueblo de Dios y lo van a someter a prueba. Declarando que solamente podrán soportar si aprenden a contar con el fortalecimiento interno del Espíritu Santo. Si nosotros no contamos con ese fortalecimiento interno, no vamos a poder pasar las pruebas antes de la venida del Señor Jesús. Y llegamos por fin a la última sección del libro donde encontramos la traición, el juicio del Señor Jesucristo, la agonía por la cual Él tuvo que pasar, la crucifixión y finalmente la resurrección. Y allí solo, el Señor Jesús, solo y olvidado, aún de sus amigos, de sus discípulos, tuvo una lucha a muerte con los poderes de las tinieblas. Y ese es el misterio de la cruz. Se apoderó de las fuerzas que han dominado al espíritu humano y las destruyó. Porque todas estas fuerzas de las tinieblas han dominado el espíritu humano a lo largo de los siglos, pero Jesucristo tuvo el poder para dominarlas. En la cruz Él derrotó a los poderes que han actuado contra la humanidad a lo largo de los siglos y que siguen actuando. Como diría más adelante Pablo, los dominó, haciendo de ellos un espectáculo público. Es precioso como lo pone Pablo, triunfando sobre ellos y llevándolos tras de sí, como un conquistador llevaría, por supuesto, a un gran grupo de cautivos para exponerlos ante el pueblo. En la historia de la crucifixión, mis amados, lo vemos al Señor Jesucristo como un prisionero solitario en presencia de Pilato. Lo vemos allí siendo sometido a un juicio injusto. Lo vemos allí, vemos la continuación en la oscuridad del jardín, donde lo llevan a un poste, donde lo atan y lo castigan, lo azotan, y a continuación lo llevan a la cruz, donde lo clavan hasta la misma muerte. Y en la agonía de las terribles próximas 6 horas, tuvo que luchar con las fuerzas de las tinieblas, pero finalmente las venció. Y por lo tanto, y aquí está el secreto, la única corona que llevó como rey terrenal fue una corona de espinas. El único trono que ocupó como rey terrenal fue una sangrienta cruz.
El único cetro que jamás tuvo en su mano como rey terrenal fue una caña cascada